Saludamos a continuación al señor Roberto García Ceniceros. Él es magistrado titular de la sección cuarta de la Audiencia de Barcelona y vocal también de la gestora nacional de la Asociación Foro Judicial Independiente. Señor García Ceniceros, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, muy amable por acompañarnos. Bueno, le veíamos incluso en alguna portada a nivel nacional este fin de semana. Le captaban a ustedes a usted en concreto con la toga puesta en esa concentración que se realizaba el sábado delante del Tribunal Supremo. Lo primero que tengo que decirle es que tiene mucho mérito estar a según qué horas en Madrid con la que estaba cayendo y con la toga puesta. No sé si hubo algún golpe de calor de alguno de sus compañeros o compañeras o no, pero de entrada tiene mucho mérito, ¿no? Sí, hombre, estábamos avisados por Estaban el avisados. calor. Además, eso es verdad que a muchos nos hizo pensar si era conveniente o no ponerse la toga, pero bueno, creíamos que sí que era necesario. Pero bueno, estábamos preparados, es verdad que lo pasamos bastante mal con el calor, pero bueno, afortunadamente no hubo nada grave. Porque ustedes no tienen toga de invierno y toga de verano, ¿no? Esto no... De hecho, nosotros, Sí. y eso también me gustaría decirlo para todos aquellos que critican que salgamos con toga a la calle, que desde luego es una posición muy discutible. Nosotros en realidad no tenemos toga que nos proporcione el Ministerio de Justicia o el Consejo General del Poder Judicial. Yo puedo tener toga de verano o toga de invierno, puedo tener 20 togas si quiero, porque todas me las tengo que pagar yo. Ah, caramba. En realidad, la toga que yo utilizo es una toga mía. Creo que somos el único colectivo profesional, o al menos que yo conozca, que se tiene que pagar el uniforme. Entonces, más allá de que no hay ninguna norma que establezca una sanción disciplinaria por el hecho de utilizar las togas fuera de los actos judiciales y protocolarios, lo cierto es que, más allá de eso, las togas son nuestras y por lo tanto nadie nos puede decir cuándo las podemos utilizar y cuándo no. No tenemos ninguna prohibición expresa porque desgraciadamente, no es un uniforme de trabajo que nuestro empleador nos proporcione. El día que a mí el Ministerio o la Generalitat de Cataluña, que es aquí donde estoy, o el Consejo General del Poder Judicial, me proporcione una toga y me diga esto solo lo puedes utilizar en determinados actos, pues tendré que acatarlo, pero mientras no sea así, pues lo haré. Y además es que también, y aprovecho y perdonad, mi asociación ya ha solicitado expresamente la asignación de togas para todos los jueces magistrados y la respuesta hasta ahora ha sido que no. En el caso del Consejo, por una falta de dotación presupuestaria, pero tampoco ha asumido el liderazgo para esta cuestión, que yo creo que es una herramienta propia de nuestro trabajo que nos tendrían que proporcionar. Pues mira, un detalle que yo desconocía y que creo que seguramente, ¿no? La inmensa mayoría de nuestros oyentes y espectadores seguramente también lo desconocían. Señor García Ceniceros, ustedes se concentraron el sábado delante del Tribunal Supremo. Ya pararon jueces y fiscales hace un par de semanas también esos 10 minutos delante de los diferentes juzgados. A partir de mañana hay anunciada una huelga que se prolongaría hasta el jueves. Ustedes dicen basta, ¿no? Basta a esa reforma que quiere hacer el gobierno del señor Sánchez, del ministro Bolaños. Veíamos además, y le voy a preguntar por esta cuestión también, ¿no? Como algunas o muchas de esas pancartas del sábado estaban escritas en inglés, en una clara, imagino, ¿no? Mensaje más allá de nuestras fronteras, más allá de España, para que lo quieran escuchar también en Bruselas. Pero ¿por qué dicen ustedes basta realmente? ¿Qué es lo que ustedes critican de esa reforma, sospechan de esa reforma del gobierno de Sánchez, para que nos entiendan espectadores y oyentes, ¿no? Que bueno, pues no están evidentemente tan puestos, ¿no? en esta materia? Sí, a ver, yo creo que en general todas las asociaciones judiciales, especialmente la mía, siempre hemos intentado proteger a la carrera judicial respecto a cualquier acto de injerencia por parte del poder político. Yo creo que, vamos, ya desde hace décadas con la cuestión relativa a la elección de vocales judiciales del Consejo, yo creo que en cualquier sistema democrático con separación de poderes, yo creo que hay que arbitrar sistemas para evitar que el poder ejecutivo
siga esa tentación o caiga en esa tentación de intentar dominar el Poder Judicial, que al final es el que le tiene que controlar, le tiene que proteger y tiene que proteger a la ciudadanía de los distintos desmanes que pueda llevar a cabo, especialmente con los actos de corrupción. Entonces, sí que desgraciadamente yo creo que hemos visto en los últimos tiempos una serie de ataques continuados por parte de este gobierno en concreto hacia el Poder Judicial, empezando por los ataques directos hacia jueces y magistrados por determinadas resoluciones judiciales y por determinados proyectos legislativos. Y en especial igual podríamos referirnos a lo que era la llamada ley Begoña, la de la limitación de la acusación pública, que en estos momentos parece que está parada, pero que sí nosotros denunciamos como un ataque al Poder Judicial, un intento de dominar a la actuación del Poder Judicial para blindarse ante ella. Y en especial yo creo que este proyecto de ley Bolaños, que se le llama así, a la hora de controlar cuál es el acceso a la carrera judicial, no es más que un reflejo del intento de control sobre quién puede ser juez y quién no puede serlo. Yo creo que aquí era un debate que más o menos estaba cerrado en España desde hacía tiempo sobre la competencia del Consejo General del Poder Judicial, más allá de su composición, y sobre la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo o Legislativo pudiese determinar quién era juez y quién no era juez. Yo creo que con este proyecto de ley se cae en ese riesgo, especialmente con el proceso de estabilización de jueces sustitutos que, mediante un supuesto cumplimiento de un mandato de Europa, que no es así, eso también lo querría dejar claro. Europa no nos pide exactamente esto, pide que se resuelva el problema de los jueces sustitutos, que lo hay, es verdad, pero no necesariamente mediante el ingreso en la carrera judicial. Se están admitiendo, por tanto, que mediante determinadas medidas del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo se pueda arbitrar la entrada en el Poder Judicial de determinados colectivos. Y más allá de la opinión que nos puedan merecer los jueces sustitutos, yo creo que el problema va más allá de que ante la posibilidad de que en el futuro ya se pueda establecer por parte de los poderes ejecutivos y legislativos criterios sobre cuándo se puede ser juez y cuándo no. Porque para que nos entienda la gente, ¿qué es un juez sustituto? Pues, a ver, yo creo que durante décadas, y esto coincidíamos todos, en España teníamos un problema de falta de jueces. Faltaban jueces, nuestra ratio en comparación con los países europeos era muy baja, el sistema judicial estaba colapsado, esto era una cosa en la que coincidíamos todos, y el número de jueces era bajo. En las asociaciones judiciales sistemáticamente veníamos reclamando la creación de plazas, la convocatoria mucho más abierta y mucho más extensa de plazas judiciales para que pudiesen entrar nuevos jueces en la carrera judicial. Como había pocos jueces, en muchos partidos judiciales habría que recurrir a la figura del juez sustituto. El juez sustituto es un juez interino, juez sin oposición, que un nombramiento que se hace a propuesta de los distintos tribunales superiores de justicia entre cualquier persona que acredite unos conocimientos en derecho, el paso por una entrevista y a partir de ahí el nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial. Una persona que no ha pasado ningún tipo de oposición ni examen, salvo esa mera entrevista y la acreditación de una titulación. En algunos casos y en determinados contextos es verdad que eso podía conllevar que hubiese entradas de jueces sustitutos de personas que realmente no acreditaban ningún tipo de nivel de conocimientos, porque lo que se necesitaba era que entrase gente para poder cubrir las vacantes que había de jueces titulares, y eso yo creo que en la práctica ha supuesto un problema. Aquí en Cataluña, desde luego, ha sido especialmente acuciante porque yo lo he visto de entrada. Los jueces sustitutos tenían unas condiciones profesionales muy desfavorables, hay que decirlo, muy desfavorables, porque prácticamente solo cobraban por el ejercicio de días en los que hacían juicios, tenían un régimen de incompatibilidades muy estricto, y realmente sus derechos profesionales estaban en entredicho y han protestado, y efectivamente en Europa se ha dicho que esa situación se tiene que resolver. Lo que no ha dicho Europa es que la forma de solventar ese problema sea la entrada directa de esos jueces sustitutos dentro de la carrera judicial. O sea, estábamos todos de acuerdo en que el problema en España era que había pocos jueces titulares y por lo tanto muchos jueces sustitutos, y ahora pues el gobierno, mira, se descuelga diciendo, pues mira, tengo la solución mágica, que es de entrada pues hacer que todos los jueces sustitutos, y mediante un proceso pues bastante asequible, pues de entrada directamente pues vayan a entrar en la carrera judicial sin acreditar estos valores de mérito y capacidad que exige nuestra Constitución, el principio de igualdad.
y sobre todo también vulnerando condiciones profesionales, especialmente de los jueces de nuevo ingreso, porque se dice que estos jueces sustitutos, en caso de entrar en la carrera judicial, entrarían en el escalafón por la parte de atrás, digamos, por la cola, pero eso también sería muy discutible, porque desde el momento en el que ya hay un procedimiento que se llama de estabilización y que se dice que es para salvar estos perjuicios o esta vulneración de derechos que ha sufrido este colectivo, pues sería probable que cualquier juez sustituto impugnase esta entrada en el último lugar del escalafón y reclamase el reconocimiento de todos sus años de antigüedad también a efectos escalafonales. Si esta pretensión prosperase, eso supondría que por efecto mimético, pues toda este colectivo de casi 1000 personas, pues se les viese reconocidos esa antigüedad y por lo tanto los jueces nuevos que acaban de entrar en la carrera y que acaban de entrar después de un proceso de oposición, de la superación de la escuela judicial, etcétera, etcétera, pues podrían ver de golpe y porrazo que hay 1000 personas que les pasan por encima. Entonces sí, yo creo que también afecta a las condiciones profesionales. Esta es una de las cuestiones que ustedes protestan, se quejan, ¿no? Respecto a esta ley denominada Ley Bolaños, ¿no? Luego está el tema también de la instrucción de los casos, ¿no? Que a través de esta reforma de la Ley Bolaños también se quiere modificar. Hasta ahora, bueno, pues la instrucción la lleva un juez, pero a través de esta reforma lo que se quiere es que la instrucción pase a los fiscales, ¿no? Ahora nos lo explicará usted. Y claro, a todo el mundo le viene a la mente esas famosas palabras, ¿no? En una entrevista del señor Pedro Sánchez, ¿no? Cuando le preguntan de quién depende la Fiscalía, pues y dijo, pues eso, ¿no? Ya sabe usted de quién depende la Fiscalía, ¿no? Eso también es un tema que a ustedes les preocupa, ¿no? Claro, claro. La reforma supone, para empezar, reconocer muchos más poderes al fiscal general del Estado, y esta reforma que se anuncia de atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción de causas penales, pues nos produce un total rechazo por este motivo. Y esto lo quiero dejar claro, no es una cuestión estrictamente nominal. Es verdad que hay otros países en donde el Ministerio Fiscal es el encargado de instruir las causas penales y el juez actúa únicamente como juez de garantías. Es más, yo creo que en un mundo utópico o en la hipótesis más favorable, quizás ese sería el esquema perfecto. El problema es que para que eso pueda llevarse a la práctica, lo que necesitamos obviamente es un Ministerio Fiscal independiente y autónomo, que pueda decidir cuándo cuándo pide la instrucción de un delito y cuándo no, sin ningún tipo de injerencia política. Y actualmente el Ministerio Fiscal, tal y como está diseñado en nuestro derecho, pues tiene una estructura totalmente piramidal, basada en un principio de subordinación y dependencia jerárquica. En la cúspide, en el vértice superior, está el fiscal general del Estado, que se nombra como se nombra y imparte las instrucciones que imparte. Y, por lo tanto, con ese sistema que se pretende imponer, pues la instrucción de los delitos quedaría limitada solo a aquellos casos en los cuales el Ministerio Fiscal decidiese promover la acción penal o hubiese directamente un perjudicado que tuviese que asumir la carga que supone la acción penal, porque el ejercicio de la acción pública quedaría claramente limitado. En la actualidad, la atribución de la instrucción al Poder Judicial tiene como gran ventaja el hecho de que se trata de una instrucción totalmente independiente, actuando los jueces sin ningún tipo de instrucción ni condicionamiento, ni por parte de ningún superior, ni por parte, por supuesto, de ninguna influencia política. El hecho de que muchas de estas pancartas, como decía yo al inicio de esta entrevista, estuvieran en inglés es un claro mensaje hacia Europa. ¿Tienen ustedes esperanzas en que esto pueda ser, esta reforma se pueda parar en Europa, o al menos lleguen esas voces, ¿no? de alerta a Europa? Claro, a ver, bueno, nuestra esperanza es que se pare aquí, y de hecho estamos haciendo todas estas movilizaciones para que estos proyectos no se lleven a cabo. O sea, pero desde luego sí que es verdad que tenemos la mirada fijada en Europa, porque Europa ya se ha pronunciado en múltiples momentos y por distintas instituciones a favor del Estado de Derecho, a favor de la independencia judicial, a favor de la separación de poderes, y aunque es verdad que es la vía lenta, la europea, sí que al final es la garantía última a la que miramos. Y es verdad que muchas veces las instituciones europeas no arrancan hasta que los procedimientos internos han finalizado,
pero es verdad que la llamada a Europa a nosotros nos interesa muchísimo y estamos muy, muy concienciados en que al final la batalla se jugará ahí. ¿Y qué opinión tiene de las declaraciones que hizo el sábado el señor Bolaños, ¿no? Después de esta concentración delante del Tribunal Supremo de Madrid, en la que dijo que podían estar tranquilos, ¿no? Y que había muchos de estos jueces y fiscales que estaban protestando y que no se habían leído el proyecto de ley? Pues, a ver, para empezar no lo hizo después. ¿Usted se lo ha leído? Fue una contraprogramación clara, para empezar, no Sí, fue es exactamente cierto, después. es cierto. Sí, sí. Fue a la misma hora prácticamente y cuando sabía que nosotros íbamos a estar ahí. Pero bueno, yo creo que eso tampoco tiene más importancia. Por supuesto, yo creo que me gustaría pensar que cuando pedía que se leyese el proyecto de ley se refería a la ciudadanía, porque si lo que cree es que nosotros no lo hemos leído, pues casi está insultando nuestra inteligencia. Pero bueno, esto ya es lo que menos nos puede molestar ya de todo lo que está haciendo este gobierno respecto de nosotros y las contradicciones en las que está entrando. Pero bueno, yo creo que sí, que este proyecto, por lo que hemos dicho y por más cosas que podríamos desgranar, sí que afecta directamente a la independencia judicial. Y ya no solo por lo que hemos hablado de la estabilización de los sustitutos, que por cierto, también hay una cosa que me gustaría dejar clara. Muchas veces se nos está atacando a las asociaciones convocantes, por supuesto desde el gobierno se nos tacha de conservadoras, aunque nosotros siempre hemos dicho que estamos defendiendo el Estado de Derecho, que no es ni de derechas ni de izquierdas, y seguimos pidiendo la rectificación a los medios de comunicación que nos tachan como conservadores o progresistas, en este caso siempre es conservadores. Ese ataque, yo creo que ya casi desprecio, se está llevando a cabo incluso por el propio gobierno, pero es que debemos decir que la asociación judicial, que no es convocante de estas medidas, Jueces y Juezas para la Democracia, que es la que por muchos medios de comunicación se la califica como progresista y la que en principio considera que no es necesario llevar a cabo estas medidas, también se ha pronunciado en un comunicado del pasado día 20 de junio también en contra de este proceso de estabilización de los sustitutos, que desde luego esto no es una cuestión que no tiene nada que ver ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el gobierno de turno, porque lo que estamos afectando es a la independencia judicial y al Estado de Derecho, y estas cuestiones tendrían que estar fuera del espectro político. Y el Ministerio de Justicia, pues yo creo que se está protegiendo sin argumentos realmente, está basándose únicamente en la descalificación, diciendo que no hemos leído el proyecto, que somos de derechas, que estamos aquí siguiendo las directrices de una determinada corriente política, cuando no es así, cuando realmente yo creo que hay medidas como por ejemplo la creación que se proyecta en esta iniciativa de un centro de estudios para la formación de opositores dependiendo del Ministerio de Justicia. Aquí lo que estamos criticando es que pueda haber un centro de formación de opositores a jueces, de formación de jueces que dependa del gobierno. Y esto es una cuestión gravísima, con independencia de que el gobierno sea del PSOE o sea del PP o sea de quien sea. No sé, a mí me gustaría saber si al ministro Bolaños le gustaría que en el futuro hubiese un centro de estudios de formación de jueces dependiendo de un Ministerio de Justicia que estuviese gobernado por un partido político diferente del suyo. Es que hay cuestiones que no tienen nada que ver con la derecha y con la izquierda y que claramente afectan a la independencia judicial. Por lo tanto, sí, nosotros estamos convencidos de que en este proyecto hay muchas líneas que afectan a la independencia judicial en contra de lo que el ministro dice. Sobre la legalidad de la huelga, porque hemos oído que por parte del Consejo General del Poder Judicial no se han manifestado al respecto, en esta huelga que hay convocada a partir de mayo y hasta el jueves, ¿qué tiene usted que decir? Hombre, me habría gustado otro comunicado del Consejo, todo hay que decirlo, pero bueno, el Consejo, en contra de lo que han publicado algunos medios de comunicación, yo creo que no niega nuestro derecho de huelga, simplemente dice que no tiene soporte normativo. A mí me habría gustado otra actitud por parte del Consejo. Aquí se nota desde nuestro punto de vista que los vocales del Consejo han sido nombrados como han sido nombrados y que no hay vocales judiciales designados por los jueces. Igual si hubiese sido así quizás su planteamiento habría sido otro, pero bueno, el Consejo no lo niega. El
Consejo no lo niega, desde nuestro punto de vista se pone un poco de perfil, porque además dice que bueno, que no hay soporte normativo, que por eso no puede acordar servicios mínimos ni tener pronunciada la huelga, pero después se descuelga diciendo, bueno, pero en cualquier caso, si se convoca huelga, que los servicios mínimos por lo menos garanticen todas estas cosas en las que sí que se atreve a pronunciarse, ¿no? Bueno, pues ante esto nosotros haremos la huelga. Desde luego ya tenemos antecedentes en los últimos años de otras huelgas del Poder Judicial. No está prohibida, no existe ninguna norma que diga que el Poder Judicial, que los miembros del Poder Judicial tienen prohibida el derecho de huelga o tienen limitado o están privados del derecho de huelga, así como sí que existe respecto del derecho de sindicación, sí que respecto del derecho de huelga no hay ninguna permisión legal. Yo siempre digo que es cierto que somos poder del Estado, pero también somos funcionarios y somos servidores públicos. Yo creo que la grandeza de ser juez precisamente es esa triple condición y yo no voy a renunciar a ninguna de ellas. Y en esa triple condición yo creo que es innegable que tenemos derecho de huelga. Incluso en la última huelga que se tuvo, que además yo creo que fue bajo un gobierno del Partido Socialista, sí que hubo una disminución retributiva y hubo una reducción en base a los días en los que habíamos ejercido este derecho de huelga, que se nos descontó de la nómina, ¿no? Que ahora todavía se siga con este debate nos parece casi sorprendente. Una última cuestión, señor magistrado. Al margen de esta reforma de esta ley Bolaños, quería una valoración, ¿no? Usted como experto, lógicamente, como magistrado, de esta sentencia que conocíamos del Tribunal Constitucional la pasada semana sobre la amnistía, dando validez a esta amnistía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nuestra asociación también se pronunció respecto de la ley de amnistía. Estábamos en contra de esta figura por distintos motivos. A ver, ¿qué poder decir de esta sentencia? Que se ha ajustado a lo que todos ya más o menos preveían, lo cual también yo creo que transmite una imagen del Tribunal Constitucional, yo creo que poco edificante, puesto que seguimos anclados en que estos órganos de control constitucional pues se configuran en bloques para su funcionamiento. Tenemos una sentencia que casi ha sido, ya prevista desde hacía muchos meses e incluso radiada y conocida días antes de su deliberación. Yo creo que la imagen es bastante triste. Aparte de eso también, y sin entrar en el contenido, sorprende también que haya sido dictada con tanta celeridad. Bueno, que no es que haya sido una gran celeridad, pero sí que respecto de otras sentencias del Tribunal Constitucional ha sido especialmente rápida y en una cuestión en la que sabíamos y sabemos que Europa se va a pronunciar porque ya hay algunas cuestiones perjudiciales planteadas. Y además teníamos el informe de la Comisión de Venecia, que en contra de lo que se ha publicitado por el Ministerio de Justicia, pues no era un informe que realmente avalase este proyecto de ley. Luego igual habría sido conveniente esperar a que las instituciones europeas se pronunciasen. La Comisión de Venecia no había avalado ni mucho menos el proyecto de ley de amnistía. Sí que es verdad que había dicho que la amnistía es una figura jurídica utilizada en muchas democracias para ejercer el llamado derecho de gracia, pero que en cualquier caso había que estar a lo que cada ordenamiento interno hubiese regulado al respecto. Nosotros siempre hemos dicho que la ley de amnistía es contraria a la Constitución, contraria al principio de igualdad y contraria especialmente al principio de reserva de jurisdicción y a la separación de poderes. El argumento que se utiliza por el Tribunal Constitucional de que lo que no está prohibido en la Constitución entonces es que es constitucional, la verdad es que, aparte de novedoso, es sorprendente, porque es un argumento que para otras cuestiones que a veces se han planteado desde un punto de vista constitucional, pues nunca se había utilizado. O sea, cuando se hablaba de la prisión permanente revisable, todos sabíamos que la cadena perpetua no está prohibida en la Constitución, pero nadie decía que al no estar prohibida estuviese permitido. De lo que se trata es de determinar si el proyecto de ley se ajusta o no a los principios constitucionales y nada más. O sea, decir que la amnistía está permitida porque no está prohibida es un argumento que nos parece bastante pedestre. La amnistía, desde nuestro punto de vista, claramente vulnera la separación de poderes. Supone que el poder legislativo
determina que determinados procedimientos judiciales se tienen que archivar o determinadas sentencias tienen que dejar de aplicar, que determinados hechos no pueden ser conocidos por la jurisdicción y desde nuestro punto de vista esa es una cuestión que claramente incide en la separación de poderes y por lo tanto para ser constitucional tenía que haber sido expresamente prevista como sí que lo está el indulto. Se habla del derecho de gracia, pero en nuestra Constitución el derecho de gracia no se atribuye al Congreso de los Diputados, se atribuye en todo caso al rey, luego por lo tanto es una figura que es contraria o dispar de los principios constitucionales. Pero después, y hablando nuevamente de lo que decía la Comisión de Venecia, los óbices en los que entraba la Comisión de Venecia, yo creo que el Tribunal Constitucional los ha obviado. El Tribunal Constitucional, la Comisión de Venecia sí que había destacado que para que una amnistía fuese acorde con los principios constitucionales era necesario que partiese de una situación de consenso social, que es evidente que en este caso no se aprecia, y la Comisión de Venecia ya decía que en España no se daba, y además la Comisión de Venecia ya advertía que las amnistías no podían ser, pues bueno, lo que aquí se conoce como la autoamnistía y que no podía ser el fruto de una negociación política para que determinadas opciones políticas o determinados representantes de opciones políticas pudiesen verse beneficiados. Y la Comisión de Venecia también alertaba de esto y también destacaba que esto es algo que se daba en el caso español. El Tribunal Constitucional dice que en esto no podía entrar ni una cosa ni en otra, justificaba lo que se decía en el preámbulo, que también es un argumento bastante pedestre, no conozco ninguna ley cuyo preámbulo diga que esa ley es muy mala. Luego, lógicamente, la justificación que había en el preámbulo tenía que ser en un sentido positivo y después el Tribunal Constitucional dice que en las cuestiones políticas que se daban en este caso no iba a entrar, obviando, por lo tanto, ese examen que sí que hizo la Comisión de Venecia en su informe. Por lo tanto, hay que acatar esta sentencia, faltaría más. Es el Tribunal Constitucional legítimo que tenemos en nuestro sistema y por lo tanto la sentencia es la que es y no la vamos a discutir más allá de criticarla por los argumentos que acabo de exponer. Pero bueno, está obviamente la cuestión europea, ya veremos por dónde sale el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero sí que existe a día de hoy esa posibilidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría decir que esta ley es contraria a los principios del derecho europeo. Y eso, si fuese así, que tampoco podemos predecirlo, si fuese así significaría que los juzgados y tribunales españoles no podrían aplicar esa norma y que de hecho el legislativo español estaría obligado a derogarla. Ese escenario todavía se puede dar, por lo tanto habrá que esperar también a lo que ocurra. Muy bien, pues creo que ha quedado perfectamente claro, ¿no? la posición de la asociación a la que usted representa sobre esta sentencia de la ley de amnistía por parte del Constitucional. Roberto García Ceniceros es magistrado titular de la sección cuarta de la Audiencia de Barcelona, también vocal de la gestora nacional de la Asociación Foro Judicial Independiente. Le agradezco que haya estado con nosotros. Vemos que soportó esas temperaturas elevadas. Está usted acostumbrado, por otra parte, viviendo en Barcelona, como vive, a esas altas temperaturas con la toga puesta incluso. Gracias. Ha sido usted muy, muy amable y que tenga un muy buen día. Gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias, que vaya bien.